Muy buenos días, queridos hermanos. Veo, como decía, muchas mujeres, pocos hombres. Ayer estuve en el retiro de hombres. Habían 100 hombres ahí, 100 hombres resucitando. 100 hombres resucitados una vez más en Cristo, una vez más enfocados, una vez más potenciados, una vez más animados. ¿Por qué? Porque doblaron sus rodillas, como decía, delante del Señor. Dios les habló, Dios nos habló. A mí también, yo estuve todo el día ayer. Así que fue un muy buen tiempo. Así que, querida esposita, anímalo, levántalo, potencialo y dale palabras de bendición. Porque si no, de repente, mira, todo lo que recibieron, y eso recibiste, que nada, no te ha cambiado nada. Entonces, animémoslo. Estamos en un proceso, como decía Mariano, en un proceso de cambio. Todos estamos en un proceso de cambio. Tú, yo, en un proceso de cambio cuando miramos a Cristo. Cuando recibimos su palabra, su Espíritu Santo, estamos en un proceso de cambio. Acuérdense que estamos en el proceso de la santificación. Es un proceso de toda la vida. Fuiste justificado una sola vez, fuiste salvado una sola vez y ahora estás aquí, por la gracia de Dios, en su camino de santificación. Y ahí nos va limpiando Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, de su iglesia. Dios está haciendo una obra y no la deja de hacer en nuestra vida, así que anímalo. Pero mira, para preparar este mensaje que estamos terminando en la serie de Corintios, ya estamos en el capítulo 15, nos queda el 16, pensaba y decía, Señor, y me vino a mi mente este programa En tu propia trampa. ¿Lo has visto, el programa En tu propia trampa? Pura mentira, puro engaño, pura cosa falsa. Profesores que abusan de niños, de jóvenes, profesoras de repente, en una mentira, en un engaño. Falsificación de perfumes, un tremendo empresario del maní, y así me puse a mirar, oye, qué tremendo es cuando la mentira la encontramos, nos defrauda, nos trae desesperanza, nos trae enojo muchas veces, nos defraudamos porque viene la incredulidad en nuestras vidas también, y pucha que se sufre cuando vemos cosas como esta, En tu propia trampa. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando veo estos programas digo, wow, el mundo que vivimos. Pero sabes, pero no es así con Cristo, no es así con Cristo, porque la resurrección es una esperanza real y viva, y que no falla, y que no cambia. Y es el tema que estamos hablando en esta mañana. La resurrección es algo vivo, una esperanza. Y es curioso porque Pablo parte diciendo aquí, ¿por qué hay algunos cristianos que dicen que la resurrección no es verdadera? Pasa en nuestras vidas, Pero antes de ir, quiero recordarte un poquito el libro de Corintios, que hemos estado hablando ya hace bastante tiempo y estamos terminando. Corintios, una iglesia dividida, una iglesia donde los hombres ponían la mirada en los hombres, Pablo, Cefas, Apolos, otros en Cristo. Una iglesia sin disciplinas, tenían temas fuertes en lo inmoral, una iglesia con disputas doctrinales con respecto a la Santa Cena, el uso de los dones. Todo esto se ha estado predicando aquí. El desorden en los dones, la falta de amor, la importancia de una iglesia de Corintios que fue tremendamente confrontada con el amor. Pablo los confrontó, incluso está el capítulo más lindo de la Biblia cuando habla del amor, capítulo 13, que predicaba la semana pasada Cristian. Entonces una iglesia también que tenía problemas, un problema de mujeres donde no había identidad y no había dignidad de la mujer. Todos estos temas los estuvimos viendo, pero ahora nos toca ver el último, o casi el último capítulo de Corintios 15, donde nos habla de la resurrección. Si bien no es Semana Santa, pero yo creo que es un tema que hay que recordarlo siempre, porque la resurrección es clave en el Evangelio. Sin resurrección todo el edificio se desmorona. Y aquí lo vamos a estar viendo en este pasaje, como Pablo nos recuerda que sin resurrección no hay nada. Pero la resurrección nos habla también de que la transformación final vendrá ahí para nuestras vidas. Ahí se acaba y ahí viene realmente la transformación total en nuestras vidas.
Así que la transformación es un tema importante en la vida del cristiano, pero ¿sabes qué? Como decía Mariano, son temas espirituales. Muchas veces nos quedamos ahí con el Evangelio, lo cuidamos, pero hay más. La resurrección es la transformación de que hombres y mujeres fueron aserrados, perseguidos, latigados, comidos por leones. Lee Hebreos 11, la Galería de la Fe ahí. ¿Cómo puede ser posible? O estos compadres realmente eran todos tontos, o fallados, o realmente estaban locos por la causa. ¿Y la causa de qué? De la resurrección. Porque la resurrección vino un cambio total. La resurrección transformó las cabezas. Y es lo que estamos viendo aquí en esta iglesia de Corintios. Por eso que Pablo toma este tema tan importante, porque te voy a pedir que está bien, gracias. Si bien habla de un montón de temas morales, pero mira, la resurrección engloba todo el cambio de la persona, porque lo moral no te va a cambiar. Los actos morales bonitos no te van a cambiar. Lo que te cambia es la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que es un acto de fe y de gracia para tu vida. Eso es lo que transforma. Por eso que fue tan fuerte, y Pablo está redondeando todo el libro. ¡Pah! Nos pone la resurrección ahí. Ahora es un temazo, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con nuestra vida? Si quieres saber, métete ahí. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué hay aquí con respecto a la vida del ser humano? Si hay algo que es cierto, es que yo y tú moriremos. Yo y tú moriremos. Pero si tú no tienes respuesta y claridad y convicción en tu corazón, es peligroso. Y Pablo aquí nos va a estar mostrando esto. Así que, ¿y por qué te digo esto? Porque si bien Pablo le parte diciendo, así que dicen algunos que no hay resurrección de los muertos, era porque su fe estaba contaminada con toda la creencia griega. Los griegos, llenos de filósofos, uno de los filósofos, Platón, declaraba que la cárcel del alma era el cuerpo. Y cuando el cuerpo moría, el alma se movía libremente. Entonces Pablo aquí está diciendo, mira, sabes que la resurrección es corporal, es total, es Jesús vivo. No eres un fantasma que te vaya a mover por ahí. No hay una reencarnación como los hindúes, que tienen miles de dioses pensando en que el alma se va mejorando y se reencarna en otras personas. Eso es panteísmo. Eso no existe. Para el cristiano la resurrección es total, es cuerpo. Así declara la Biblia. Jesús, cuando lo vieron en carne y hueso, metieron los dedos. Tomás, que no creía, le dijo, mira, mete los dedos aquí, Tomasito. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces es tan importante y tan central hoy en día la resurrección, donde incluso en iglesias se está diciendo que la Biblia ya no sirve. Y ya es mentira. Y están desmintiendo el Evangelio. Eso es lo que transformó a los hombres. Entonces estamos viviendo esta realidad y Pablo está siendo muy enfático. Así que dicen algunos que no hay resurrección de los muertos. Es bravo el Pablito aquí. Es súper bravo. Porque sabe, la resurrección confirma nuestra fe y todo lo dicho por Cristo. Sin ello no hay nada. O sea, no habría nada. No tendríamos para qué estar juntando aquí, alabando y adorando a un Dios que no hay nada. Entonces los invito a ver primero este pasaje. Pero los voy a invitar a ver primero un poquito rápidamente del 1 al 11, al 10 al 11, y después entraremos a las causas que tiene de un evangelio falso. Las causas que Pablo está declarando si este evangelio fuera falso. Del 1 al 10 nos va a mostrar el evangelio. Rápidamente lo vamos a ver y te invito, si quieres, ahí poner tus ojos en la Biblia. Primero que todo, versículos 1 y 2, se los voy a ir leyendo yo. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otra manera habrán creído en vano. Primera cosa, el evangelio que recibieron, que tú y yo recibimos, es el evangelio que ha transformado mi vida y tu vida. Haz memoria. Recuerda cuando llegaste al Señor, ¿cómo estabas? Yo en la mañana contaba que yo me acuerdo en ese pilar, cuando recién llegué al Señor, lloraba en los cultos los domingos aquí, amargamente, porque Dios me mostraba todo lo que había en mi corazón. Y yo quebrantado, y Señor, vamos Señor, vamos Señor. Y así fue. Pero este era un caminar de fe, por lo tanto, por eso Pablo está diciendo, nos está animando a cada uno de nosotros. Nos quiere recordar el evangelio que había recibido, que él mismo incluso recibió, porque él lo recibió también de Jesús, igual que tú y yo.
Este evangelio se recibe por fe y para fe. Así caminamos. Por lo tanto, es el evangelio y hay que mantenerse firme, dice Pablo. ¿Por qué firmes? Porque es por fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces yo camino y camino y camino. Habrán tiempos en los cuales, yo me acuerdo cuando yo caminaba al principio con el Señor ahí, caminaba en este caminar de fe, siguiendo a este líder precioso, a este hombre que me había amado. Y ahí estaba y en mis luchas y en mi incredulidad y me venía este pasaje, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y yo volví a declararlo, Señor, pongo la mirada en ti, pongo la mirada en ti. Me venía otro pasaje de aquí mismo de Corinto que dice, si Cristo nos resucitó, pan en nuestra fe, comamos, bebamos, pasemos los chanchos. Así decía, yo decía, no, Señor, tú eres verdad, tú eres real, tú eres verdad. Y así caminaba, y así me levantaba, y así me fortalecía, declarando sus verdades para mí, declarando su evangelio. Entonces es tan importante este tema, digamos, de entender que el evangelio que recibimos. Ahora, ¿cuál es este evangelio? Como te digo, un evangelio de resurrección, versículo, mira, porque ante todo les transmití a ustedes, versículos 3 y 4, lo que yo mismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. O sea, una cantidad de testigos. Tú eres testigo. Recuerda lo que dice Hebreo, dice que teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos por delante la carrera que tenemos. Yo soy testigo de Mark. Lo conocí aquí cuando llegó aquí, yo creo que llegó en los brazos de la Hillary. Pero veo como Dios lo ha levantado, veo como Dios lo ha sanado, veo como Dios lo ha potenciado. Soy testigo de eso. Yo soy testigo real de que algo sobrenatural cambió su vida. Y perdona que tome a mal, pero así también podría decir muchos de ustedes. ¿Me entiende? Dios hace una obra sobrenatural en las personas. Por lo tanto, aquí Pablo está diciendo, mira, hay testigos, compadre. Y más encima nos está recordando, dice, que fue sepultado. O sea, una persona que ha sido sepultada es una persona que está muerta. Y de ahí salió, fue sepultado y está vivo. ¿Entiendes? Está obrando, está actuando. Es un evangelio vivo. Por lo tanto, el evangelio no tiene que ser diluido. Cuídate de eso. Es un evangelio de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Y el evangelio y la resurrección no se habla solamente del Nuevo Testamento en adelante. De la resurrección se habla en toda la Biblia. Génesis 22, Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? Señor le pide, tráeme a tu hijo, Abraham. Pero ¿cómo, Señor? Si tengo 90 años, me lo viste, me dijiste, me prometiste que tenía una descendencia. No, te quiero pedir tu hijo, Abraham, en fe. ¿Por qué Abraham lo entregó tan libremente? A ver. Porque tenía fe en qué. En que Dios podía hacer esto. Mira, le quitaba la vida a Isaac, lo resucitaba al tiro. Al tiro. No era una cuestión que iba a pasar al tiro. Dios le podía, pam, pam, al tiro. El convicción, llamado el padre de la fe. Hebreos 11 también lo habla. Y nos habla ese pasaje y nos dice ahí que Hebreo, que esa era la convicción que tenía Abraham en la resurrección. Y así nos podemos ver pasajes de Daniel, podemos ser salmos que nos hablan de la resurrección. No es solamente el Nuevo Testamento. Nos profetizaban de este Cristo, pero también nos hablaban de resurrección. Así que por lo tanto está escrito, como dice Pablo en este evangelio, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, aquí te quiero llevar al versículo 12 al 20 que se leyó aquí, que fue también leído, el versículo 12 al 20. Porque si esta resurrección entonces, si este evangelio es falso, esta resurrección es falsa. Y Pablo nos está poniendo varias cosas aquí que nos hacen ver. Primeramente, si nuestro evangelio es falso, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús y su victoria sobre la muerte, chao, no hay nada. Pablo lo dice. Está diciendo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, levantado a los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y estábamos viendo que habían un montón de testigos, ni siquiera Cristo ha resucitado, ustedes mismos están diciendo. Entonces, ¿qué resurrección estamos hablando? Segundo, nuestra predicación es vacía.
O sea, Jesús llamó a 12 hombres para predicar algo vacío, que no tenía sentido. Yo estoy hablando aquí puras cosas que no tienen sentido. ¿Me entienden? Es profundo. O sea, si yo estoy parado aquí es porque Dios ha puesto la convicción de que Jesucristo resucitó y estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque cuando murió mi suegra, Dios danos un pasaje con mi señora. Y el pasaje que nos vino fue el que se leyó de Tesalonicenses. No quiero que se entristezcan, así como aquellos que no tienen esperanza, porque si Cristo murió, resucitó, así traerá con Él a los que murieron confiando en Él. Eso dice este pasaje que se leyó. Y yo lo tomé con mi señora y me lo dio el Señor, no me lo dio un hombre. Buscando en la palabra, buscando respuestas con respecto a la muerte de un ser tan cercano como es la mamá, Dios nos dio ese pasaje y trajo esperanza a nuestras vidas. Entonces la resurrección es para transformarnos y para trastornarnos, queridos, y para hacernos vivir, ¡wow! Entonces nuestra fe sería inútil también, dice, versículos 13 y 14, no se los voy a leer todo, léanlo ustedes después. Vuelvo a decir, los discípulos serían unos mentirosos. No hay esperanza en esta vida ni en la venidera. Qué tremendo. Eso lo encuentro muy fuerte, porque cuando mueren 6 personas hace poco en esta iglesia, las semanas pasadas, la semana pasada Néstor, un hombre lleno de vida, sin embargo Dios se va. ¿Qué esperanza tendríamos entonces? La mañana le decía a su señora aquí, ¿qué esperanza tendríamos si le estamos hablando algo que no es verdad? Pero la esperanza no desfallece, la esperanza nos levanta, la esperanza de ver a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina que el año pasado murieron es lo que me mantiene vivo, queridos. Porque sé que me juntaré con ellos, sé que los encontraré, sé que los veré. ¿Me entienden? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Mejor comamos, bebamos, pasémoslo bien. Porque esto se acaba aquí. Chao. Hay una esperanza para los cristianos, pero hay una esperanza total de una resurrección total. Por lo tanto, el pecado mira, este es fuerte. El pecado, dice el versículo 17, reina en nuestras vidas todavía. Wow. ¿Qué merece uno producto del pecado? Solamente que la ira de Dios. Nada más, no somos herederos de nada más que la ira de Dios. Sin embargo, Jesús la tomó, nos justificó, nos perdonó y eres libre del pecado, querido. Por eso que tenemos que vivir en victoria, porque Él la ganó y la mesa está servida. Siéntate a comer. Eres libre como la mujer ahí adúltera que fue a derramar el perfume delante de Jesús y lo derramó porque entendió que ella tenía dignidad delante de su Cristo, tenía valor, tenía perdón de pecado. Era libre, no como los otros que la miraban. Ella era libre y se podía gozar. Entonces Pablo está diciendo tantas cosas aquí profundas. El futuro sería frívolo, como dice el 32, si no hay vida venidera, más vale comer, beber y vamos a pasarlo bien para el 18. ¿Entiendes? Se acaba aquí la cuestión, así que no, por eso que nosotros nos cuidamos, porque somos testigos, ¿entiendes? Y no me cuido de decir, no te estoy diciendo que no me puedo tomar un vinito, pero porque soy testigo. Yo te dije antes que tú eres hijo. El hijo muestra al Padre. Jesús mostraba al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús mostraba al Padre. El Hijo muestra al Padre. Tu vida y mi vida muestran a un Dios que resucitó, a un Dios que cambió vidas, a un Dios que te ha transformado y que te ha traído de lamento en baile. Así que, qué maravilla todo lo que nos está recordando aquí nuestro querido Paulito. Son temas tan profundos que han transformado a la humanidad en total. Por lo tanto, todo esto tenemos que leer el pasaje, le des vuelta, tiene mucho más que decir este pasaje, este capítulo, mucho que decir. Pero termino con esto. ¿Has escuchado alguna vez tú de un hombre llamado Harry Houdini? ¿Quién era Houdini? Los más viejitos a lo mejor sabemos aquí quién era Houdini. Un tremendo mago, pero más que mago era un escapista. Un hombre que según él no había nada que lo podía amarrar, nada que lo podía controlar. Él se escapaba de cualquier cosa. Dice que lo metieron en un momento en una caja fuerte
amarrado, amordazado, y lo tiraron al mar. Y de ahí el compadre, ¡pum!, salió barriga. Después dice que lo tiraban y lo amarraban con camisas de fuerza y lo colgaban de los rascacielos. Y de ahí el compadre, ¡rum!, se arrancaba. Todo tipo de esposa, nada lo retenía. Cordele, nada. Candado, nada. En cada caso este Harry se arrancaba y salía libre. Pero ¿sabes qué? El año 1926 la muerte agarró a Harry Houdini y nunca escaparía de su puño. Lo tomó. En cada ocasión dice que Harry Houdini hablaba con su esposa acerca de la muerte, le hizo entender que si habría una manera de escaparse de la muerte, él lo iba a lograr. Entonces llegó a un acuerdo, dice, y le dijo: intentaré hacer contacto contigo en el aniversario de mi muerte. Dice que durante 10 años la mujer prendía una vela delante del retrato de Harry Houdini, esperando que él apareciera. Después de 10 años apagó la vela porque nunca pudo escaparse de las garras de la muerte. Pero la muerte también agarró a Jesucristo. La muerte también lo tomó a él. La muerte también lo encerró en una tumba. Pero dice que al tercer día resucitó entre los muertos y está vivo y reina hoy en día en gloria y majestad para darte vida a ti y vida a mí y a todo aquel que dispone su corazón a caminar por fe. Por fe. Dice que dejó las ataduras de la muerte y pasó por las paredes de la tumba. ¿Sabes por qué la piedra estaba corrida? Para que saliera Jesucristo. ¡Mentira! Para que entraran los discípulos a ver las vendas y la tumba vacía. Por eso estaba la piedra corrida, no estaba por otro motivo, porque él no necesitaba una piedra. Por lo tanto, es sencillamente inexplicable. Los historiadores señalan que después de Jesucristo hubieron varios hombres que fueron crucificados, por lo menos dicen media docena de líderes judíos que se autoproclamaron Mesías. ¿Cuál fue el resultado de dicha ejecución de estos hombres? Sí, los movimientos y los grupos de los presuntos Mesías fueron disueltos y quedaron en absolutamente nada. No pasó más allá. Sin embargo, los discípulos, seguidores de Jesús, sostuvieron sus convicciones sobre la resurrección y sobre hechos concretos y reales. Y la autenticidad de la resurrección transformó sus vidas y ha llegado a transformar tu vida y mi vida hoy en día. 12 hombres que le creyeron, pero que por sobre todas las cosas, el hecho de la resurrección transformó sus vidas. ¿O no te acuerdas del Pablito, del Pedrito? No, Señor, yo no te negaré. Sin embargo, vemos a Pedro, después de la resurrección, predicando a 3.000 personas que se convierten, 5.000 personas que se convierten, con un mensaje que era mentira. Yo me pregunto cómo no iba a salir alguien y decirle: oye, Pedro, cállate, pues, compadre, estoy hablando puras mentiras. Sin embargo, él se levantó con autoridad y personas se convirtieron y comenzó la iglesia de Jesucristo a expandirse en esta tierra. Así que te quiero pedir que cierres tus ojos y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué representa para ti la resurrección? ¿Qué representa para ti la resurrección? ¿Es acaso la tumba vacía la que te está transformando tu vida? Al igual como transformó la de los primeros discípulos, que de escépticos, incrédulos, cautivos del temor, se convirtieron en personas llenas de tal entusiasmo que revolucionaron imperios. ¿Qué representa para ti la resurrección?
podrías exclamar, al igual que Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por Jesús. Porque siendo igual a Dios no tuvo cosa que aferrarse, sino que derramó su vida por amor a cada uno de nosotros, Dios. Y se entregó en una muerte cruel y dura, pero resucitó y está vivo, reinando en gloria y majestad en esta tarde, Dios. Yo te pido, Dios, que tú reveles estas verdades más y más a tu iglesia, para que esta verdad del Evangelio, de la resurrección de Jesucristo, nos salga verdaderos locos por ti, Dios, para declarar, para llevar esta verdad que transforma vidas, que transforma corazones, que trae esperanza, respuesta a la vida de cada individuo que pisa este planeta, Dios. Gracias, Dios, por el mensaje de Pablo y por la preciosa y perfecta resurrección, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos cerrando este culto para que podamos retornar a nuestras casitas? ¿Por qué no tomas la mano de tu hermano ahí al lado? En comunión, en unidad de fe,